¿Qué tal, chicos? Buenos días a la clase de literatura. Mi nombre es Lennon Rivera Maya, soy el profesor a cargo de las áreas tanto de lenguaje y literatura. Espero que estés bien en casa tomando todas las medidas. Ya vamos prácticamente no más de 60 días, ¿no? Casi más de 2 meses en este tiempo de crisis y emergencia sanitaria. Espero que estés tomando todas tus medidas correspondientes en casa, lavándote las manos, no exponiéndote en la calle, y sobre todo cuidando de tu familia, ¿sí? Porque si obviamente tú te cuidas, también estás cuidando la vida de tus familiares. Bien, alumnos, vamos a iniciar con la clase de literatura. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que viene frecuentemente en los exámenes de admisión. ¿Y cuál es el tema, profesor? El tema de hoy viene a ser la literatura medieval. ¿Está bien? Ese es el tema de hoy, la literatura medieval. Cuando hablamos de literatura medieval, hablamos de un periodo, obviamente la Edad Media. Estamos hablando de más o menos del siglo V, desde 463 hasta el siglo XV, 1492. En pocas palabras, la Edad Media fue un periodo en la historia del hombre, en la historia de la humanidad, que abarcó casi 1000 años, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tipo de literatura que se va a desarrollar en este periodo de la Edad Media. Porque existía literatura. La literatura era tomada desde una visión religiosa, podríamos decirlo, porque es una etapa donde predomina la religión. ¿Está bien? Vamos a contextualizar aquí, pero antes vamos a definir lo que es la literatura medieval. La literatura medieval entiéndase como aquel, ¿no? O aquella corriente literaria, ¿sí? Corriente literaria que tuvo una influencia religiosa. Ahí está, ¿no? Vamos a colocar acá. Influencia, a ver, vamos a borrar esto, religiosa. ¿Está bien? Si hablamos de Edad Media, hablamos de religión, hablamos de Dios. Y aquí te voy a colocar el periodo aproximado que se va a desarrollar la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. Recuerda que esto es antes de Cristo o antes de nuestra era. Desde el siglo V, donde aparece Teodosio, ¿no? Teodosio va a implantar en esta convivencia en Roma una nueva religión llamada el cristianismo. ¿Está bien? Teodosio es quien impone el cristianismo e inicia con la persecución a las personas que no creían en Dios. A estos llamados paganos, ellos le decían los paganos, ¿no? Hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla, o desde el punto de vista español, desde el descubrimiento de América, 1492. Entonces la Edad Media se sitúa desde la caída de Roma, ¿sí? Desde las invasiones árabes musulmanes, hasta la toma de Constantinopla o la invasión a América. ¿Está bien? Este es el periodo que se va a desarrollar. Tú te das cuenta que es una etapa muy extensa, muy larga. Son 1000 años, alumnos, que tenemos que estudiar la literatura. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de periodificar, ¿sí? Dividir las etapas en dos. Ya lo vamos a ir viendo, en una alta edad media y en una baja edad media. ¿Está bien? Pero antes de ello, te voy a tener que contextualizar, o sea, qué hechos importantes se estaban desarrollando en la Edad Media. Tenemos el feudalismo. Recuerda que el feudalismo es una base, un principio económico en el que el pueblo de ese entonces se va a guiar por lo que es la mayor expropiación de las tierras. ¿Está bien? En este caso vamos a decir que es una economía
¿sí? Economía relacionada a la tierra, ¿no? Es decir, en ese entonces uno no tenía mayor poder porque tenía más dinero o porque tenía sus edificios, sus fincas, no. Uno tenía mayor poder cuando tenía mayor terreno, mayor tierra, mayor espacio, mayores chacras, ¿está bien? Entonces, una persona con mayor poder era un señor feudal. En ese entonces se le decía el señor feudal. Y las personas que tenían que trabajar esa tierra se les decían siervos, ¿sí? Eran los siervos, los que tenían poco privilegio, los que estaban en la parte inferior de la pirámide social en ese entonces. ¿Está bien? El feudalismo, recuerda, más adelante ya aparece el capitalismo, pero aquí todavía quien tenía mayor poder era quien tenía mayores tierras, ¿ya? Otro contexto muy importante es la Iglesia Católica. En este periodo aparece la Iglesia Católica como, vamos a decir, como una entidad o como un ente, ¿sí? Ente religioso, ¿no? La Iglesia Católica va a tomar un papel fundamental e importante para poder adoctrinar a las personas de ese entonces. No te vayas a olvidar, la Iglesia Católica tomó un papel fundamental en la Edad Media, ¿está bien? Con su religión que era el cristianismo, ¿no? El cristianismo, ahí está, ¿no? ¿Sí? Claro, la Iglesia Católica inicia con el cristianismo, luego ya se deriva con el catolicismo, ¿está bien? Ahí está, ¿no? Recuerda por historia que los cristianos tuvieron guerras contra los musulmanes, contra los árabes, ¿sí? Que tenían su religión llamada el Islam, ¿está bien? Ahí está. Por aquí también aparece el latín. En la Edad Media surge esta lengua considerada como la lengua con mayor prestigio social, con mayor prestigio. No te vayas a olvidar, ¿ah? El latín era la lengua oficial del Imperio Romano en ese entonces. Entonces, a todos le obligaban a que tengan que hablar el latín. Si tú hablabas griego, si tú hablabas celta, fenicio, te exterminaban o te obligaban a que tú dejaras tu lengua y tuvieras que aprender obligatoriamente latín. Porque las obras ya se traducían al latín. La mayoría de obras estaban escritas en esta lengua. ¿Sí? Muy bien, no te olvides, ¿eh? La lengua oficial, el latín, del Imperio Romano en ese entonces, ¿ya? Considerada como la lengua con mayor prestigio social. Y por otro lado también tenemos una base filosófica que va a estar presente en la Edad Media, que viene a ser la escolástica, ¿sí? La escolástica era un tipo de filosofía basada en la unión y armonía entre la fe y la razón, ¿sí? La fe y la razón. Tenemos filósofos muy conocidos como Santo Tomás de Aquino, ¿sí? O San Agustín de Hipona. ¿Te das cuenta? Son personajes, filósofos de ese entonces, religiosos y filósofos a la vez, que buscaban unir tanto la fe, que era ese sentimiento religioso, con la razón, con lo cognitivo, ¿está bien? Con lo intelectual. Bien, entonces es la escolástica, no te olvides cómo la ideología, ¿no?, de ese entonces que se practicaba. Bien, entonces jóvenes, luego de haberte contextualizado, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de la religión, el feudalismo como la base económica. Vamos a adentrarnos ahora a las características de la literatura en ese momento, ¿no? ¿Cómo era la literatura? ¿De qué manera estaba compuesta? ¿De qué forma se presentaba al público? ¿Está bien? Aquí tenemos el teocentrismo. Es una característica muy importante en toda obra. Tú debes saber que la etimología teo significa Dios. Centrismo como centro, es decir, Dios es el centro de todo. ¿Está bien? Dios está en todos lados. Ahí está. Dios. ¿Ya? Aquí primaba la religión, primaba Dios.
había un pensamiento, podríamos decir, dogmático. ¿Sabes por qué dogmático? Porque en ese entonces cualquier suceso, cualquier hecho que ocurriera, decían que Dios decidió ante ese suceso. Es decir, si tú eras pobre, eras un siervo en ese entonces, Dios decidió que tú seas un siervo y decidió que yo sea un señor feudal. Tú no puedes hacer nada. Las cosas están dichas así. Dios quiso que tú seas siervo y siempre vas a ser siervo. Esa era la forma de pensamiento dogmático en ese entonces. ¿Está bien? Eso era un dogma, donde tú no te basabas en hechos o en fundamentos. ¿Sí? Muy bien. Simplemente decías, Dios lo quiso así. ¿Y por qué es así? Porque Dios decidió esto. ¿Ya? Muy bien. El teocentrismo, no te vayas a olvidar. El cantar de gesta. En esta etapa de la literatura aparece recién el cantar de gesta. Tú recordarás que cuando expliqué el primer tema de literatura, que eran los géneros literarios, te había hablado del género épico, cuyas especies eran la epopeya, cantar de gesta y el poema épico. Pues déjame decirte que el cantar de gesta aparece en este periodo de la literatura, en la Edad Media. Muy diferente a la epopeya, porque la epopeya sí es de la Edad Antigua, ¿no? De Homero. Pero aquí en la Edad Media aparece el cantar de gesta como una nueva especie épica. Es una especie del género épico. ¿Sí? Y recuerda que el cantar de gesta me cuentan historias relacionadas a los guerreros, a las batallas, castillos, princesas, con la finalidad de tener un sentimiento hacia su patria. ¿Está bien? Esas eran las historias de los cantares de gesta. Ahora te voy a colocar unos cantares muy conocidos a nivel mundial. Muy bien. Otra característica importante viene a ser la hagiografía. Recuerda que la hagiografía viene a ser el estudio, ¿sí?, viene a ser también los milagros que tuvieron muchos religiosos, muchos sacerdotes, santos a nivel mundial, ¿no? Una geografía podría ser los milagros de Santa Rosa de Lima. Eso es una geografía. ¿Está bien? Los milagros de San Martín. ¿Está bien? Entonces, cuando tú estudias la biografía, los milagros de un santo reconocido en ese entonces, era una geografía, un tipo de texto. ¿Está bien? Acá vamos a hablar sobre los santos, ¿no? Es el estudio, la biografía, los milagros de los santos, concreto. Otra característica muy importante es el nacionalismo. Yo os había mencionado hace un momento que en el cantar de gesta, ¿sí?, te cuenta la historia de un guerrero que va a tener un sentimiento hacia su país, hacia su nación, exaltando sus costumbres, exaltando su cultura y su literatura, obviamente, ¿no? Entonces, estos tipos de historias exaltaban la grandeza de un país. Por lo tanto, la literatura era totalmente nacionalista, ¿no? Hay un sentimiento patriótico hacia su patria. Ahí está, ¿no? Un sentimiento patriótico. ¿Está bien? A ver, ¿qué otra característica más podemos encontrar en cuanto a la literatura medieval? Vamos a decir que también acá se da el uso de la alegoría. ¿Sí? Si te preguntan, ¿qué figura literaria se empleaba en la Edad Media? La alegoría. Una figura muy importante, ¿eh? Y la alegoría no es más que la representación simbólica de un hecho, de una cosa, de un objeto. ¿Sí? Podríamos entender la alegoría actualmente como la cruz, que viene a ser la representación simbólica de la fe, de la salvación. Podríamos tomar a la alegoría de la balanza como una representación simbólica de la justicia, de la equidad, de la igualdad. ¿Te das cuenta? Eso es una alegoría. Y aquí en una obra vamos a ver bastante alegoría. Ya lo vamos a ver al final. ¿Sí? Bien, pasamos a punto 4. Las etapas. Yo te había mencionado que la Edad Media es un periodo extenso. Son miles, o mejor dicho, cientos de años. ¿Sí? Desde el siglo V al siglo XV, imagínate, ¿no? 1000 años de, quizás algunos digan retroceso, de oscurantismo, algunos digan de que no hubo desarrollo de la ciencia.
Cada uno lo dejamos a libre albedrío. Pero esta Edad Media se va a dividir en dos etapas. La Alta Edad Media, que se va a dar desde el siglo V al siglo XII. ¿Está bien? Ahí está. Perdón, un momento. Vamos a regresar acá a la definición. Porque acá no estamos antes de Cristo, acá estamos después de Cristo. ¿Sí? Un pequeño lapsus. ¿Está bien? Después de Cristo estamos, no estamos antes de Cristo. Porque la edad antigua es antes de Cristo, estamos acá en la Edad Media. Ya, Edad Media desde el siglo V al siglo XII después de Cristo, y la Edad Media desde el siglo XII hasta el siglo XV. ¿Está bien? Ahí está. En la Edad Media hay un poco de desarrollo de la economía, está bien, hay un retroceso económico, eso no lo podemos negar. Retroceso económico. Porque aquí primaba el feudalismo, entonces no era una economía total o una economía resaltante en ese entonces. El comercio no se daba todavía. La Iglesia Católica, recuerda que tomó un papel fundamental. Y acá surge el latín, pues, ¿no? Acá está el latín, ¿no? El latín, no te vayas a olvidar como la lengua oficial en este entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Acá era la lengua oficial. Aquí surge el latín. El latín surge en la Alta Edad Media. ¿Está bien? Y aquí abajo tenemos la Baja Edad Media. Aquí ya se da una etapa de transición, renacentista. Sí, porque acá ya estamos entrando al Renacimiento, a la Edad Moderna. Ya el siglo XII al XV, del XV más adelante ya es la Edad Moderna. Entonces estamos en un periodo de transición entre Edad Media y Edad Moderna, la etapa de transición. Y aquí aparecen las famosas lenguas, las lenguas romances. Ahí está. Aquí aparecen las famosas lenguas romances. ¿Está bien? Tú debes saber que las lenguas romances son las lenguas que van a derivar, que van a crearse a partir del latín. Una lengua romance es nuestro castellano, el inglés, el francés, el portugués, el inglés no, el francés, el portugués, el italiano. ¿Está bien? Son lenguas romances, tú ya debes saber. Entonces hay una Alta Edad Media donde prima la religión, aquí hay un poderío de la Iglesia Católica, y en la Baja Edad Media ya como que la religión va decayendo. Porque estamos entrando al Renacimiento, donde ya nos vamos a abarcar más a la ciencia, al humanismo, etc. ¿Sí? Muy bien. Ya, hasta aquí todo lo concerniente a las características y las etapas. Vamos a hablar de las obras más resaltantes en este periodo de la literatura medieval. ¿Está bien? Yo las he dividido de esta manera con los juglares, trovadores, el dolce stil novo y el humanismo. Te voy a explicar por qué. Porque hay obras de carácter juglar. Un juglar, escúchame bien, un juglar era una persona que iba de pueblo en pueblo cantando y contando historias de guerreros, es decir, historias del cantar de gesta. Ese era un juglar. Es como en la actualidad, ¿no? Un cómico ambulante que va de parque en parque con la finalidad de hacer reír, con la finalidad de distraer a las personas mediante chistes, mediante la comedia. Eso es un cómico ambulante, ¿no? Que va de parque en parque o de pueblo en pueblo. Entonces, en ese momento también existía el juglar. Esta persona que iba de pueblo en pueblo contando las hazañas, las historias de héroes medievales, de guerreros, de princesas, de dragones, etc. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces acá tenemos juglares y los cantares de gesta muy conocidos. Como por ejemplo, el cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid es un cantar muy importante. Recuerda que el cantar del mío Cid es la primera obra literaria traducida al castellano. Te puede venir en tu examen de admisión. La primera obra del castellano, ¿no? Una obra, entonces es una obra muy conocida en cuanto a las letras castellanas. ¿Está bien? El cantar del mío Cid. Y recuerda que esta obra pertenece a España. Porque el cantar del mío Cid es una historia que me cuenta la vida del gran mío Cid, o llamado Rodrigo Díaz de Vivar, que tuvo que enfrentarse a los moros, a los musulmanes, para poder recuperar su honor ante su rey. ¿Te das cuenta? Porque el rey lo había botado, el rey lo había desterrado.
por una calumnia de García Ordóñez, que era su enemigo del mío Cid, ¿no? Le dijo que el mío Cid se agarraba a los impuestos, las parias, porque parias se decía en ese entonces al dinero, se robaba los impuestos que él iba a cobrar y no le daba al rey todo el dinero. Calumnió a Cid y el rey tuvo que botarlo, desterrarlo, ¿no? Pero el Cid, fiel a su rey, leal a su amo, conquistó pueblos llevándole ofrendas, obsequios a su rey. Y de esa manera recuperó su honor, recuperó el perdón. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el cantar del mío Cid. También tenemos el cantar de Roldán. Ahí está, ¿no? El cantar de Roldán, ¿no? Vamos a colocar aquí rápidamente. El cantar de Roldán es un cantar que me cuenta la historia de Francia. Esta es una obra francesa, Francia. ¿Sí? Tenemos el cantar de los Nibelungos. Cantar de Nibelungos. Ahí está, ¿no? El cantar de Nibelungos es un cantar de historia de guerreros de Alemania. Y por último tenemos Beowulf, ¿no? Como le dicen, Beowulf. Ahí está, ¿no? También es una obra muy conocida, que es un cantar que me habla de la historia de Inglaterra. ¿Te das cuenta? Del Reino Unido. ¿Está bien? Entonces son cantares, ¿no? Cantadas por los juglares que me hablan de historia de guerreros, de batallas. En los trovadores, aquí vamos a hablar lo que es la poesía trovadoresca, ¿no? Acá hablamos de la poesía amorosa, ¿sí? Porque un trovador era lo opuesto a un juglar. Si el juglar te contaba historias de guerreros, el trovador no te hablaba tanto de los guerreros, sino te hablaba del amor, te hablaba de la mujer, etcétera. Poesía amorosa. Y los trovadores surgieron en Francia, no te olvides. Los primeros trovadores surgen en Francia, ¿sí? Y aquí aparece un grupo de poetas, y aquí ya estamos hablando de Italia, ¿sí? Ya se le va a decir Italia a esta zona de Florencia, ¿sí? Florencia es una de las ciudades de Italia, donde aparecen 4 poetas italianos muy reconocidos en su momento, que se van a autodenominar el dolce stil novo o el dulce estilo nuevo, ¿sí? El dolce estilo nuevo. Tenemos a Guido Guinizelli, a Guido Cavalcanti, a Sino de Pistoia y al gran Dante Alighieri. De estos 4, el más resaltante, el máximo exponente es Dante Alighieri. Y no solamente del dulce estilo nuevo, porque en sí hoy vamos a hablar de Dante Alighieri como máximo representante de la literatura medieval. Si hablamos de medievalismo, de literatura de la Edad Media, hablamos de Dante Alighieri. Es el máximo exponente. Es una de las personas que en su momento no fue resaltante, pero que al pasar los años fue mucho más aún. Fue reconocido a nivel mundial. Y su obra, La Divina Comedia, es la obra cumbre de la literatura medieval. No te olvides, ¿está bien? Ahí tenemos a estos exponentes, que cada uno tiene sus rimas, todos utilizan rimas, vamos a colocar por acá, ¿no? Todos son rimas, ellos emplean lo que viene a ser la rima, ¿sí? Pero Dante Alighieri emplea lo que viene a ser la epopeya religiosa, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Voy a colocar por acá, ¿no? Epopeya, él utiliza una epopeya religiosa, ¿sí? Recuerda que la religión va a primar acá, ¿ya? Y por aquí también tenemos al humanismo, ¿no? Estos exponentes van a aparecer ya al final de la Edad Media. Estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Aparecen en la Baja Edad Media cuando pues están en una etapa de transición entre la Edad Media y el modernismo, ¿está bien? Y el Renacimiento. Entonces, acá tenemos a Francesco Petrarca, una obra muy conocida. Francesco Petrarca viene a ser cancionero. Una obra muy conocida, ¿no? Él es un trovador también, ten en cuenta esto, ¿eh? Es un humanista y es un trovador, porque él emplea lo que es la poesía amorosa. Cancionero es un poema donde el gran Francesco Petrarca expresa sus sentimientos, su amor hacia su amada Laura. Fue el amor platónico de Francesco Petrarca, Laura, ¿sí?
Un dato adicional, apunta en tu cuaderno. A Francesco Petrarca se le conoce como el padre del humanismo. ¿Está bien? Apunta que te puede venir en tu examen de admisión. Conocido como el padre del humanismo. Tenemos a Giovanni Boccaccio. Él es un juglar, te cuenta historias, o sea, es humanista y juglar a la vez. No te olvides, Petrarca es humanista y trovador. Giovanni Boccaccio es humanista y juglar. Él tiene una obra llamada El Decameron. El Decameron. Ahí está, ¿no? Que es una obra que me cuenta 10 días, ¿no? Una obra que te cuenta la historia en 10 días, ¿no? De jóvenes que están contextualizados en la Edad Media, en la época de la pandemia de la peste bubónica. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta obra del Decameron, de Giovanni Boccaccio, que me cuenta una historia, por lo tanto es un juglar, ¿sí? Y que es humanista a la vez. ¿Alumnos? Muy bien, hasta aquí la tercera columna. Espero que estés entendiendo, espero que hayas prestado mucha atención a tanto la definición, las etapas, características como sus obras. Y yo me voy a centrar en este personaje que te mencioné hace un momento, el gran Dante Alighieri, ¿sí? Si hablamos de la Edad Media, hablamos del máximo representante llamado Dante Alighieri. Él nació en el año 1265. ¿Y sabes qué fecha fue? Fue el 21 de mayo. Yo sé que quizás esta grabación se lo envié en el transcurso de los días, pero déjame decirte que hoy, el día que estoy grabando, es 21 de mayo. En pocas palabras, hoy se celebra el natalicio de Dante Alighieri. ¿Sí? El natalicio. Su nacimiento fue un 21 de mayo de 1265 y falleció en septiembre de 1321. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de Dante Alighieri. Recuerda que él es un poeta italiano que nació en Florencia. Florencia. Profesor, ¿muere en Florencia? Lamentablemente no muere en Florencia, muere en otra ciudad. Ahora vamos a ver. Él tuvo una participación política, no solamente fue literato, él tuvo muchísima participación en la política de su país, en Italia. Él perteneció a los güelfos, ¿no? Acá no. Que era un partido político de la religión, en ese entonces de la iglesia, ¿no? Luego se cambió de bando para la monarquía, porque en ese entonces se decidía en quién va a tener el poder, ¿no? O la iglesia va a tener el poder o el rey va a tener el poder, ¿no? Se decidía, ¿no? Entonces tuvo una participación política, estuvo con los güelfos, pero luego cambia de bando y por cambiarse de partido, por ser un camaleón, decirlo así, Dante Alighieri va a ser desterrado de Florencia. ¿Y a dónde lo destierran? A Ravenna, que es un pueblo alejado de Florencia, al norte de Italia, Ravenna, ¿no? Y en Ravenna es donde él muere. Que años más tarde, en 1500, Florencia, el país que desterró a Dante Alighieri, va a pedir los restos de Dante, el cuerpo, para que lo puedan enterrar en una de las capillas más reconocidas en Florencia, ¿no? Pidieron el cuerpo, reclamaron el cuerpo, pero Ravenna no se puso firme y dijo que murió acá, pues, ¿no? Se queda el cuerpo acá. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Dante Alighieri, ¿no? En su momento lo botaron, lo desterraron, pero más adelante quisieron el cuerpo llevárselo, ¿no? Bien, ahí tenemos al gran Dante Alighieri. Pero déjame decirte algo más. Dante Alighieri fue un tipo así como nosotros, que tuvo sentimientos. Fue un chico que se enamoró de la vida, pero también se enamoró de una chica. Se enamoró de una señorita. Sin esta señorita, lo más probable quizás Dante ni hubiese escrito esta obra fenomenal llamada Divina Comedia. Dante necesitó de una inspiración para poder escribir esta obra llamada Divina Comedia. ¿Cuál fue la inspiración de Dante? Su mayor inspiración fue... ¿Quién? ¿Betty? No, Beatriz. La mayor inspiración de Dante fue esta mujer, esta muchachita, tan hermosa y jovencita, de quien él se había enamorado. ¿Sí? Beatriz, que nunca pudo confesarle su amor. ¿Sabes por qué no le pudo confesar su amor?
Porque cuando él estuvo a punto de decirle lo mucho que la amaba y se la iba a declarar, Beatriz muere por causas naturales, o perdón, no por causas naturales, no, si era jovencita, ¿no? Muere por enfermedades incógnitas de ese entonces que no se sabía y pierde la vida. Entonces Dante, al justamente ese día expresarle sus sentimientos y enterarse de esta trágica noticia, entra en una depresión, en una tristeza, jóvenes. Imagínate perder al amor de tu vida ese mismo día, el mismo día que tanto la amaba, ¿no? Y Beatriz pierde la vida, lamentablemente, ¿no? Dante queda en tristeza, en agonía, está muchos días, varios días encerrado en su cuarto, triste, y ahí es donde él empieza a inspirarse poco a poco. Y escribe una obra dedicada a ella, ¿sí? En sí tiene otra obra más, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Recuerda que Dante, vamos a agregar acá también, se encuentra en la etapa de transición entre el medievalismo y el renacimiento, ¿está bien? Entre dos periodos, ¿está bien? Y sus obras tenemos acá: Vida Nueva. Acá te habla de la muchachita Beatriz en Vida Nueva, ¿sí? Y ahí es donde le da el calificativo a Beatriz como su doña angelicata, su doña angelical o su dulce angelical. ¿Está bien? Por acá también tenemos la Divina Comedia, la obra cumbre de Dante Alighieri. La Monarquía también. Esta es una obra más política, ¿no? La Monarquía, ¿no? Una obra más ligada a la política. ¿Está bien? Entonces, estas son las obras de Dante Alighieri. Pero el día de hoy te voy a hablar de esta obra llamada Divina Comedia. Así que vamos a la siguiente pizarra, o columna, perdón. Vamos a la siguiente columna, ¿no? Aquí tenemos la obra Divina Comedia. Mira, esta es una obra extensa, es enorme, jóvenes, ¿ah? La obra Divina Comedia tiene más de 15.000 versos. Imagínate, ¿no? Es una obra extensa como la Odisea. Extensa, ¿está bien? Lo que yo voy a hacer es resumirte la obra y presentarte dos hechos importantes que siempre he venido en examen de admisión. Acá. Primero, la historia o el suceso cuando él se encuentra en la selva, el protagonista, y cuando pasa al infierno. ¿Está bien? Porque esta es una historia que me cuenta a un protagonista. Y ese protagonista se llama Dante también. O sea, es el mismo Dante, el mismo autor, retratándose en la obra. ¿Está bien? Vamos a estudiar acá primero el género. Recuerda que el género es épico. Te dije que la especie es una epopeya, pero es una epopeya religiosa. Religiosa. Algunos lo llaman también poema épico. ¿Está bien? La estructura. Dante emplea lo que es el famoso terceto. Terceto vienen a ser 3 versos. ¿Sí? Él emplea estrofas de 3 versos, ¿no? Una estrofa tiene 3 versos, luego abajo 3 versos, abajo 3 versos, es un terceto. ¿Está bien? Ahí está. La lengua, recuerda, no es en latín, ¿ah? Yo he visto que vino en pregunta examen de admisión San Marcos 2014, si no me equivoco. ¿En qué lengua está escrita o traducida la obra Divina Comedia? Y muchos colocaron y marcaron latín, cosa que es falso. La lengua que pues empleó Dante Alighieri fue el toscano. El toscano es una lengua derivada del italiano, ¿está bien? Y es la lengua que utilizó Dante Alighieri. La figura que va a emplear, yo te había mencionado, es la famosa alegoría. Y la alegoría no es más que la representación simbólica de una cosa, de un hecho, de una persona, de un animal. ¿Cuál es el tema, profesor? El tema viene a ser la salvación espiritual. Espiritual. Porque al final Dante te quiere dar una reflexión. Quiere que tú entiendas de cuáles son las consecuencias de tus actos, ¿no? Y si tú tienes malos actos, vas a terminar en el infierno, te dice Dante. ¿Está bien? Empecemos con la obra. La historia cuenta, ¿no? O inicia con el mismo protagonista Dante, que al despertarse, porque estaba dormido, que al despertarse
se encuentra en un lugar totalmente oscuro, donde se escucha el sonido de los árboles, las ramas, la brisa, ¿cómo podría decir, no? Tan temorosa, ¿no? Era una sensación bien rara, bien extraña para Dante. Y él lo describe así, ¿no? Era un lugar tan horrible que hasta la propia muerte se podría asustar. Y era una selva oscura, cuya selva representa el pecado. Él estaba en una selva. En pocas palabras, Dante era un pecador. Aquí estaba Dante, ¿no? Dante era un pecador. Si él estaba en la selva oscura en el pecado, es porque él era el pecador que estaba pagando esos pecados que tenía. Y cuando él estaba en la selva, él estaba tratando de avanzar a una colina y ver lo que pasaba. ¿Qué hacía en ese lugar? Se preguntaba. Pero cuando él estaba caminando, ve o escucha los pasos de 3 fieras salvajes. Dante en esta parte, en este episodio, se va a encontrar con un león, una loba y una pantera. ¿Sí? Se encuentra con el león, con la loba y con la pantera. ¿Está bien? A ver, te menciono. El león representa la soberbia. El león que representa la soberbia, es una alegoría, te mencioné, ¿no? La loba representa la avaricia. Y la pantera representa la lujuria. Ahí está, ¿no? Entonces, para Dante, estas 3 fieras representan pecados muy graves para el ser humano: la soberbia, la avaricia y la lujuria. ¿Está bien? Ahora, cuando Dante estaba huyendo, va a encontrarse con un poeta quien él lo ha estimado mucho. Se encuentra Virgilio. ¿Está bien? Acá, ¿no? Le ayuda el poeta Virgilio. Y tú te preguntarás, ¿quién es Virgilio, profesor? Dante tenía a una persona a quien él seguía mucho, ¿no? Era su poeta modelo a seguir, era Virgilio. Virgilio era un poeta de la literatura romana en la Edad Antigua, a quien él siguió mucho desde pequeño, ¿no? Al gran Virgilio. Y que en la obra él lo va a inmortalizar mencionándolo a Virgilio, que representa la razón. Ahí está. Representa la razón. Virgilio representa la razón. ¿Está bien? Ahí está. Bien, ahora cuando Virgilio le dice, ¿no? Ven, yo te voy a llevar al camino. Ven y acompáñame, confía en mí. Soy tu poeta, quien tanto me seguiste. Dante no lo va a pensar 2 veces y va a ir detrás de Virgilio, de tal manera que le va a ayudar contra estas 3 fieras, pero Virgilio le va a decir lo siguiente: yo quiero que tú me acompañes, pero para que tú me acompañes debes dejar a un lado tus temores y tus miedos, porque vamos a ir por unos lugares totalmente horrorosos, donde el hombre jamás quisiera pasar. Entonces Dante se pregunta, ¿no? ¿A dónde irá? Y Virgilio le dice que tiene que pasar al infierno. Tenemos que ir por el infierno y luego al purgatorio para poder encontrarnos con Dios en el paraíso. Tú tienes que pasar por acá, me tienes que acompañar. Dante, con miedo, asustado con la intriga, acepta la petición de este viaje y se va con Virgilio y pasa por 9 círculos concéntricos, como si fuese un cono invertido. ¿Sí? Recuerda que esto es un esquema de Ptolomeo, de quien él se va a guiar. Dante se guía de Ptolomeo en cuanto a la estructura o el esquema del infierno, un cono invertido, ¿no? Y Dante menciona que el infierno se encuentra
en el centro de Jerusalén. Ahí está. Él menciona que el infierno se ubica en Jerusalén, debajo, ¿no? Porque Jerusalén es la tierra de Dios, no te olvides. Entonces, no Dante da a entender que Jerusalén, como es la tierra de Dios, está arriba, por encima de Satanás. Satanás está debajo de la tierra, ¿no? Hay una representación simbólica ahí, ¿ya? Ahora, cuando él va al infierno, tiene que cruzar un río. Se llama el río Aqueronte, cuyo barquero es Caronte. Y tiene que pasar por estos círculos. Cuando el barquero Caronte le lleva a la puerta del infierno, va a pasar por 9 conos invertidos, donde en cada uno se presentan los pecados del hombre. Tenemos el primer pecado, que viene a ser el limbo, donde se ubican los no bautizados. Ahí está. Los no bautizados se ubican en el limbo. Se encontró con grandes poetas y filósofos de la historia como Platón, como el gran Homero, ¿no? A quien él también seguía. Y Virgilio se encontraba en este círculo. Virgilio le dijo, bueno, yo me encuentro acá, pero no te preocupes que te voy a seguir acompañando. Luego pasa el segundo círculo, que viene a ser la lujuria, ¿no? Aquellas personas que se dejaron llevar por el deseo sexual, aquellas personas lujuriosas que infringieron con lo que viene a ser la infidelidad. Cuando llegó Dante a la lujuria, se encontró con el rey Minos. Ese rey de la historia del Minotauro estaba aquí como guardián. Y dentro de la lujuria encontró a grandes personajes de la historia, como Cleopatra. Se encontró también con París de la guerra de Troya, ¿recuerdas? Y Helena de Troya. Personajes muy reconocidos por dejarse llevar por su satisfacción sexual. También tenemos la gula. ¿Ah? ¿Está bien? La lujuria viene a ser la sexualidad, no te olvides. ¿eh? La gula son aquellas personas, ¿no?, que se dejaron llevar por la aglomeración, ¿no? Los glotones están acá, ¿no? Que teniendo todo quieren más, ¿no? ¿Sí? Glotones, ¿no? Lo que comen en exceso, podríamos decirlo, ¿no? Ese viene a ser la gula, ¿no? Aquí estaba lo que era el guardián Pluto, que es un dios mitológico, ¿no? Que pues estaba aquí en la gula. No, perdón. En la gula no estaba Pluto. En la gula estaba un perro enorme de 3 cabezas. ¿Sabes cómo se llamaba este perro? O este can, se llamaba Cerbero. ¿Sí o no? Era el can Cerbero, ¿no? Aquí tenemos la gula. ¿Está bien? Después está la avaricia. Aquí estaba Pluto, ¿no? El guardián de este infierno, ¿no? Y los avaros son las personas codiciosas. Aquí también se encuentran los pródigos, las personas que se dejaron llevar por el dinero. Estas personas en el infierno vivían arrastrados al piso, porque era una forma de sometimiento ante el dinero. ¿Sí? Aquí tenemos los 4 primeros. ¿Ah? Recuerda que los 4 primeros se les conoce como los inconsistentes. ¿Sí? Es podríamos decir, el infierno alto o el más leve. Aquí abajo están los peores pecados. Tenemos los iracundos, las personas que se dejaron llevar por la ira. ¿Sí? Tenemos también los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Las personas, pues, ¿no?, que hablaban mal o que se oponían a la religión, ¿no? Estaban los paganos, los hechiceros, los brujos, etcétera. Después están por acá los violentos, ¿no?, fraudulentos, los mentirosos, los embusteros, los adivinos también estaban acá, los fraudulentos, ¿no? Aquí encontró a Tiresias, por ejemplo, ¿no? A los astutos como Ulises de la Odisea. En los violentos, jóvenes, estaban 3 tipos de violentos, ¿no? Violentos a sí mismo, primero al prójimo, a sí mismo, y violentos contra Dios. ¿Te das cuenta?
Las personas que eran violentos a sí mismos estaban transformados en árboles que gritaban y lloraban de dolor cuando se les jalaban las ramas. Que eran personas que no quisieron su vida, que se mataron, tomaron la decisión de suicidarse, lamentablemente. ¿Sí? Y por último, jóvenes, por último está el mayor pecado del ser humano. Ahí está, la traición. Aquí se encuentran los traidores, las personas que fueron desleales a su amo, a su patria, a su nación. ¿Está bien? Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos en los traidores a este monstruo enorme con alas de murciélago, con 3 caras, no 3 cabezas, 3 caras. Era el gran Lucifer, Satanás. Y que en cada cara se comía a los 3 mayores traidores de la historia: Casio, Bruto y al mayor pecador de la historia, el mayor traidor, Judas Iscariote. No te olvides, se encuentra al medio. Judas Iscariote es conocido como el más traidor en la historia, ¿no?, de la humanidad. Y ahí estaba Lucifer devorándose a Judas, ¿no?, pidiendo auxilio, pidiendo socorro, pero no podía hacer nada, ¿no?, por haber vendido a Jesucristo, ¿no?, por unas monedas. ¿Saben, jóvenes? Este es el infierno, y en cada infierno se veían los gritos, la desesperación de las personas, pues no, ante el pecado que estaban pagando. ¿Y alumnos? No te vayas a olvidar de estos 9 círculos, limbo, lujuria, gula, avaricia, iracundos, hereje, violentos, fraudulentos y la traición, que te va a venir en tu examen de admisión. Ya vino y va a repetir. Ahora, continuando con la historia, Dante luego pasa a lo que es el purgatorio, donde se encuentran los 7 pecados capitales del ser humano: la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y lo que es la lujuria. Son los 7 pecados del ser humano, ¿sí? Y donde en cada pecado, cada persona va a tener que purificarse, porque un purgatorio viene a ser la purificación del alma ante los pecados que ha cometido en la vida real. La soberbia, ¿quiénes son los soberbios? Los que miran así, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, no? Yo soy más que tú. Es un soberbio, ¿sí o no? Mirando para arriba, ¿no? ¿Cómo van a purificarse en el purgatorio? Mirando para abajo con unas rocas enormes cargándolas. La envidia. ¿Qué es la envidia? Es el pecado donde el ser humano desea, ¿no?, desea los bienes tanto materiales o intangibles. ¿De quiénes? De las personas, ¿no? ¿Cómo se le va a castigar? Cosiéndole los párpados sin poder ver nunca. De esa manera. La ira. Estas personas van a pagar su culpa en un humo negro donde no van a poder ver nada. ¿Sí? La pereza. ¿Qué es la pereza? Esas personas que pues holgazanes, ¿no?, que llegan tarde a su trabajo, ¿no? Tienen que venir a las 9 y vienen a las 10, 11. Esos son la pereza. Entonces la pereza, ¿cómo pagaban su culpa? Corriendo sin cesar. Trotando ahí. Tienes que recuperarte, ¿no? Tienes que ponerte activo, ¿no? Muy perezoso, no ibas a la academia, llegabas tarde. Los castigaban corriendo sin cesar. ¿Sí? La avaricia también, ¿no? Las personas, pues, ¿no?, que deseaban, las personas que no daban sus cosas, ¿no? Los codiciosos, ¿no?, los avaros, esos se les castigaban también boca abajo. ¿Sí? De esa manera. Y por último, y bueno, también estaba, que te dije, la gula, ¿no? Las personas glotonas, ¿no?, que se los castigaba, se les ataba de pie y cabeza y se les tapaba la boca y no podían degustar de los dulces manjares que lo rodeaban. Era el pecado que tenía que pagar. Y los lujuriosos, que ardían en un fuego enorme, en una llama, para poder purificarse. Cuando Dante pasó por el 7º pecado capital del purgatorio, donde estaban los lujuriosos, escuchaba el grito de las personas, pero era un grito placentero, un grito extasiado, un grito, ¿cómo te podría decir, no? Era una excitación interna de las personas. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que estaban próximos a llegar al paraíso. Se estaban purificando. Gritaban de dolor, pero a la vez de placer, porque estaban a punto de llegar al reino de los cielos. ¿Está bien, alumnos? Y luego Dante pasa al reino de los cielos y se encuentra con planetas, podríamos decirlo así, o cielos, donde el último cielo se encuentra el cielo cristalino.
Y en el cielo cristalino está el Empirio, la casa de Dios. Ahí se encuentra Dios. ¿Está bien, jóvenes? Entonces la obra te cuenta cómo Dante pasa de la selva al infierno, al purgatorio y termina en el paraíso. ¿Sabían, alumnos? Muy bien. Espero que hayas entendido el tema de hoy de la literatura medieval. No te vayas a olvidar, si hablamos de literatura medieval estamos hablando de Dante Alighieri, del máximo exponente del medievalismo, con su obra llamada Divina Comedia. ¿Sí? Bien, alumnos, espero que hayas entendido la clase de hoy y nos estamos viendo para la siguiente oportunidad, la siguiente clase. Muchas gracias.